Va a estar buenísimo. Antes vamos a tener a un cirujano plástico, el doctor Percy Rosell, para comentar esta cosa de la cirugía plástica que comienza a moverse por el lado más bien malévolo. Pero él va a explicar de qué manera la cirugía plástica cumple una labor esencial, no solamente estética. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el programa de hoy vamos a conversar en primer lugar con un cirujano plástico. Él acaba de publicar una obra que es muy importante para dejar de lado el concepto frívolo de la cirugía plástica. El libro es Manejo básico de las lesiones cutáneas crónicas basadas en evidencias o basado en evidencias científicas. La cirugía plástica es una ciencia o una práctica médica muy importante y muy seria. Esto hay que decirlo porque se ha frivolizado completamente esta cuestión y se ha frivolizado la cirugía. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere estar a la moda, reducirse el estómago y cosas así, a base de los valores de juventud, riqueza, buen estado físico, estado deportivo, vida activa y todo lo demás, que son valores que se han introducido en la sociedad y que todo el mundo acepta como sanos. Y no siempre son sanos, no siempre son sanos, porque estos factores, estas modas, pueden llegar a ser peligrosos. Esto va a ser la primera conversación que tendremos en el programa. Bueno, la cirugía plástica de vez en cuando hace noticia mala, no la cirugía plástica. Lo que ha ocurrido ahora último es que se constata el fallecimiento de una señora en una clínica que practicaba una cirugía plástica. Ahora bien, no se conoce mucho del tema. Se dice que hay un paro cardiorrespiratorio. Generalmente cuando se muere a uno le da un paro cardiorrespiratorio, digamos, pero eso es lo más, por lo menos que yo sepa. Pero no sabemos bien la causa de la muerte. Pero en fin, cada cierto tiempo esta cirugía, que es una cosa muy seria, aparece como una cosa más o menos frívola, porque hay un montón de gente que quiere pasar por el quirófano para llegar como un ama de casa normal de 50 años, de haber preparado varias ollas de frijol y salir más o menos como Cameron Díaz, ¿no? Es un poco difícil, pero eso le pedimos a los cirujanos plásticos. Estamos con un eminente cirujano plástico, el doctor Percy Rosell Perry. ¿Cómo está usted, doctor? Doctor, señor Fernando Chema, gracias por estar con nosotros. Y él trae un libro del que vamos a hablar en este programa, Manejo básico de las lesiones cutáneas crónicas, basado en evidencias científicas. Lesiones cutáneas crónicas. O sea, esto no es la liposucción, esto no es doctor arrégleme la nariz porque voy a trabajar en Canal 10 de televisión y pienso pedir 5.000 euros de aumento. No, no es verdad. Porque hay todo ese lado, digamos, que está. Yo me imagino que cuando usted dice que es experto en cirugía plástica o algo parecido, la gente le dirá, ah, qué bien cobrarás. Trabajas con mujeres, ¿no? Etcétera. Hay esa imagen, ¿no? Un poco frívola. Sí, bueno, es un poco la imagen en realidad. Yo creo que como médicos que somos, porque primero somos médicos, después nos especializamos. Exactamente, es una especialidad. Y como médicos hay toda una condición que parte primero de la persona, que tiene que ver con sus valores, tiene que ver con su estado emocional, psicológico, que tiene que ver con sus aptitudes, que tiene que ver con su proyección hacia la sociedad en diferentes aspectos, ¿no? Es cierto que el cirujano plástico se ha abocado mucho a la parte estética. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros poder tener un estatus de vida mejor, ¿no? Entonces la situación económica, porque atraviesa uno muchas veces como médico general un poquito más, o como un médico de otras especialidades, es un poco dura. Entonces, porque el trabajo es muchas veces de guardias, toda la noche, y la gratificación económica no es la misma. Entonces a veces uno se inclina, ¿no? Y eso hace pues que uno caiga de alguna forma en esta especie de categorización, de frivolidad, ¿no? Y bueno, yo creo que la especialidad de cirugía plástica es una especialidad muy bonita. En realidad se tiene un área estética, pero también un área reconstructiva que es muy gratificante, claro. Muy gratificante, ¿no?
En otro programa tuvimos la oportunidad de conversar con usted acerca del labio leporino, por ejemplo. El labio leporino, claro. Una enfermedad tan común, claro, ¿no?, en los niños. Y el paladar hendido. El paladar hendido. Y lo que se puede conseguir con estos pacientes, los resultados son tan gratificantes. El cambio es total, el cambio es tremendo, inclusive fisiológico. Así es. Fisiológico, ¿por qué? Porque los niños pueden succionar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando son bebés. Personalmente para mí es algo que disfruto mucho, ¿no? Me imagino que eso debe ser, ver sonreír a un chico de esos, sí, al que usted operó, y verlo crecer. Y verlo crecer es algo verlos fantástico. Crecer y que vienen a la consulta después de unos años y verlos y ver la familia, eso, ¿no? Cómo cambia la familia, el entorno, todo, porque la expectativa de cuando nacen es terrible, eso es un drama, ¿no? Terrible. La expectativa de un niño nacer es grande. Y todavía está lleno de mitología, ¿no? Sí. El chico ha salido deformado porque tú no has tenido una buena nutrición en el embarazo, o has cometido tal pecado, estás pagando tus culpas. Todavía matan a los niños, todavía en algunos lugares del Perú los matan a nacer cuando nacen con estas deformidades. ¿Sí? Aterrador. Piensan que es un castigo de Dios. Exactamente. Todavía hay mucha conciencia de eso, creen que la enfermedad es... Después hay toda una psicologización de estas cosas, falta de afecto. La madre no se ha portado bien durante el embarazo. Esto, la culpa, ¿no? Y viene la culpa. No lo quiere suficientemente a su hijo, por eso está así. Sí. Aterrador eso, ¿eh? Sí. ¿Qué carga puede ser eso? Y la parte social de eso. Es terrible. Claro, claro. Yo creo que... Yo aprendí mucho la parte social, curiosamente, de los médicos que venían de Estados Unidos. Porque yo comencé mi práctica en cirugía plástica con los doctores Kirschbaum, y ellos me invitaron a participar de una serie de campañas allá por el año 93. Y yo conversaba con ellos, ¿no? Y les decía, pero ¿qué te motiva a venir? Me decían, mira, yo tengo todo. Tengo una familia, tengo una casa grande, tengo dinero, soy cirujano plástico en Estados Unidos, vivo en el primer mundo. Y yo siento una necesidad inmensa de devolver algo de lo que la vida me ha dado. Claro, absolutamente. Y eso un poco que primero me sorprendió y después me cautivó. Y debo agradecerle a Dios, en primer lugar, de haberme dado la oportunidad de llegar a hacer esta especialidad que me agrada mucho, me apasiona, y poder hacer ambas cosas, ¿no? Poder también disfrutar de las comodidades que merece un profesional calificado, bien entrenado, y poder también ayudar a la gente, ¿no? Absolutamente. Sí. ¿Qué son, doctor, las lesiones cutáneas crónicas? Sí. Bueno, el título es un poco complejo. No, pero es importante, yo creo, porque eso es muy común. Este libro, las lesiones cutáneas crónicas son aquellas úlceras de la piel, ¿no? Que son muy comunes. Se manifiestan en diferentes enfermedades. Ajá. Por ejemplo, las escaras, ¿no? En el lenguaje popular, las escaras son aquellas úlceras que aparecen en las personas que están mucho tiempo postradas. Postradas, claro. Y bueno, pueden variar en su magnitud, pueden llegar a ser muy serias. El pie diabético también presentan estas úlceras crónicas. Pie diabético. Así es. Por ahí aparece algún famoso con es un pie diabético y se hace noticia, ¿no? Exactamente. Y se toma el tema, pero esto es muy común, el pie diabético en realidad. Y bueno, también las lesiones que se producen por mala circulación en los miembros inferiores. Entonces, es muy frecuente esta patología. En realidad el libro lo que busca es tener una guía ordenada de cómo tratar las heridas. En otros países esto es casi una especialidad. En Estados Unidos hay especialistas que se dedican solo a esto nada más. Para nosotros esto se convierte en un instrumento básico, que se puede aplicar en cualquier área, ¿no? Los cirujanos generales, los traumatólogos, toda persona que maneja heridas, traumatismos, tiene un poco que recurrir a los principios básicos de cómo se cura una herida. De acuerdo. Cosas que vienen, pues, que todavía se utilizan, la miel, el azúcar, claro. Cosas que se usaban, pues, usaban los griegos, lo usaban los egipcios. En la Biblia hay una citación de curaciones de heridas en el versículo que cita al buen samaritano. De acuerdo. ¿No? Entonces, es un poco parte de la vida. Creo que desde que el ser humano se enferma empieza a lidiar con estas cosas. Voy a la pausa, doctor, con su venia. Regresamos con el doctor Percy Rosell. Estimado doctor, usted ha hablado de las escaras. Así es. Hay algunas farmacias que venden la piel de oveja, la lana de oveja. ¿Eso es para prevenir escaras? Sí. ¿O para curar las escaras? Bueno, hay una intención de comercializar ciertos productos, ¿correcto? Lo que es cierto es que lo único efectivo para prevenir una úlcera de presión o escara, ¿no?, es movilizar al paciente, a la persona. Claro. Si usted lo moviliza cada 2 horas, esa persona no tiene una escara. Y yo visito pacientes por el seguro, por el programa PADOMI, y yo los observo, y aquellos lugares donde tienen su enfermera que le está cuidando, usted no tiene ni una sola escara. Okay. Pero por lo general, cuando el paciente está abandonado, no hay quien lo cuide,
están llenos de escaras. Entonces, este tema de la piel de carnero o de oveja o estos sistemas de colchones que se inflan y se desinflan son complementarios. No reemplazan a los manejos básicos. En este caso, no reemplaza la movilización. De acuerdo. El pie diabético. ¿Es el pie de una persona que tiene diabetes? Así es. ¿Por eso se llama así? Así es. ¿Cuánto demora en formarse un pie diabético, doctor? Hay que entender que tanto el pie diabético como estas enfermedades que mencionamos son 100% prevenibles. Eso es muy importante. Muy importante. Por lo general, los pacientes que hemos tratado con pie diabético, personas ya con heridas severas, son descuidos. Personas que no se cuidan, no controlan su glucosa, fuman, lo cual es un crimen, o toman gaseosas, ¿no? Entonces, eso no les favorece. ¿Y qué se hace con un pie diabético avanzado, digamos? Bueno, el tratamiento es interdisciplinario. Especialmente el pie diabético es un manejo interdisciplinario en el cual debe participar endocrinólogos, internistas, también un equipo quirúrgico, pues traumatólogo, cirujano plástico. Básicamente hay que enfocar cuáles son las características de cada persona. Hay personas que tienen mala circulación en el pie, por ejemplo, en los diabéticos, que puede llegar hasta un 20%, 15-20%. Estas personas primero se deben de operar y deben revascularizarse. Si no mejorar esa circulación a través de la cirugía. Si no se hace esto, el panorama es complicado, porque la infección va a proseguir y no hay forma de que el cuerpo se defienda, por más que le pongamos antibióticos y esas cosas. Una vez que se revasculariza, nosotros podemos limpiar la herida y de alguna forma recuperar parte o todo el pie, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Hágame un análisis de toda la cantidad de pomadas, cremas, sustancias milagrosas y otras. No lo estoy diciendo como una ironía, porque algunas son, en el país tenemos plantas medicinales muy buenas. Así es. No sé si usted ha ido al Cusco últimamente, le recomiendo que vaya a visitar el Museo de las Plantas Peruanas. Las plantas medicinales mágicas y curativas. Pero lo que veo es una parafernalia de cremas de todo tipo, para cosas que metemos no son solamente de la piel, o sea, dermatológicas. Claro. ¿Cómo está ese mercado? El tema es el siguiente, ¿no? Como esto es un tema que se ha dejado un poco de lado, se ha subestimado de alguna forma. ¿Por qué se subestima esto? No lo sé, porque se ha pensado que, por ejemplo, la curación de las heridas se debe relegar a las enfermeras, el médico no toma una posición activa sobre el tratamiento de estas cosas. Entonces eso ha caído en manos, pues, de gente que busca de alguna forma... Han llenado el vacío, digamos. Exacto, de alguna forma. Se ha creado un vacío con eso. De alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en las farmacias o en algunos lugares venden una crema, le ponen crema antiescaras y la crema tiene una combinación de antibiótico con antiinflamatorio, pero no todas las heridas necesitan antibióticos. Solamente las que están infectadas. Y no son la mayoría. Entonces, ¿qué pasa si una persona se empieza a aplicar una crema? Yo voy a ver pacientes a veces, están 6 meses con antibióticos, cuando la herida no está infectada. Aterrador. Eso es un error muy común. Es gravísimo. Muy común. Generando resistencia a las bacterias, una serie de problemas. Aparte, estos productos ya empiezan a producir un efecto nocivo sobre la lesión, la herida, porque empiezan a irritarla de manera crónica. Cuando uno las ve, las heridas están maltratadas. Entonces ahí falta una directiva, ¿no? La idea es indicar qué es lo que necesita esa herida en esa persona. ¿Qué tiene esa persona de fondo? De repente es hipertensa, de repente es diabética, de repente tiene mala circulación. Entonces, en ese panorama se debe indicar qué necesita. También que a veces los pacientes no somos buenos pacientes, somos un poco ignorantes, o nos gusta, bueno, es una explicación clara, ir a lo barato siempre, es muy natural, pero en otros casos pensamos que son cosas superficiales, cosas muy epidérmicas, y que se puede curar eso con pomadas y con ventas y todo lo demás. Porque es muy rochoso, como dicen, que uno lo miren así, que uno lo vean así. Claro. No tenemos cultura suficiente de ese tipo de heridas. En esa parte hay que trabajar mucho, ¿no? La parte preventiva, con información, es una parte fundamental. En general en la práctica médica. O sea, la eficacia de un tratamiento, y esto va a todo, involucra todo, incluso la misma cirugía estética. O sea, en la medida que el paciente esté mejor informado de las condiciones del tratamiento, de los alcances del tratamiento, la duración, va a poder colaborar mejor y los resultados evidentemente van a ser mejores. Entonces, yo creo que todavía nos falta un poco trabajar y debemos ser responsables, liderar los médicos estas cosas, como parte de un equipo interdisciplinario, y abocarnos un poco a lo que yo creo que a la cultura de la medicina, ¿no? Del tratamiento de las enfermedades, ¿no? Pero es un área que se ha dejado un poco de lado. Nos deberían enseñar más estas cosas en los colegios, quizás, ¿no? No nos enseñan mucho. O sea, no nos enseñan, no digo que seamos médicos todos, ni científicos, ¿no?
pero sí a que sepamos qué es lo que nos está pasando más o menos y a dónde ir a que nos atiendan. Claro. Ahí hay un Se problema. debe estratificar, ¿no? De repente ir en niveles y ir de tal manera que esa persona cuando llegue a la adultez, ella sea un elemento de que brinde comunicación para sí misma y para su entorno, ¿no? Este tipo, claro. Disculpe que le interrumpa. Por favor. Estas enfermedades son 100% prevenibles. Sí, pues. Lo que le cuesta al seguro social o al Claro. Estado tratar esas enfermedades es muy caro. Exactamente, exactamente. ¿Cuán comunes, qué porcentaje de la población tendrá alguna de estas cosas? Es bastante común, en realidad es bastante común. Habría que calcular que entre las escaras, el pie diabético, ¿no? y las úlceras, venosas, posiblemente pueda alcanzar 10-15%, ¿no? O sea, involucra tanto personas adultos mayores como incluso, por ejemplo, personas que tienen secuelas por traumatismos de médula espinal, que han quedado postrados, parapléjicos. En realidad el espectro es bien amplio, ¿no? Incluye también traumatismos, muchos traumatismos, tantos accidentes de tránsito que tenemos, generan también estas lesiones que requieren manejos específicos, ¿no? Bueno, 10-15% es un Sí, porcentaje. En realidad el espectro, como usted, es bien amplio, ¿no? Es Bueno. bien amplio, ¿no? Pues tenemos este libro que yo creo que no solamente debieran leer o conocer los médicos, sino también los pacientes. Manejo básico de las lesiones cutáneas crónicas basado en evidencias científicas. Doctor Percy Rosell, gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas Ha sido gracias. usted muy amable. Gracias. Es tiempo de hacer otra pausa, ¿no? Efectivamente. Y ya volvemos. Bueno, el libro del doctor Percy Rosell, Manejo básico de las lesiones cutáneas crónicas basado en evidencias científicas, muestro nuevamente la carátula, se vende en el Colegio Médico, en la avenida Armendáriz Miraflores, y en la cadena de librerías Libún, librerías universitarias.